así como Buda Sakyamuni se presenta en nuestra época y vivió hace 2500 años, dejando una enseñanza que está vigente hasta nuestros días, por lo tanto se dice, si bien Buda ya falleció, su enseñanza sigue vigente, el Dharma de Buda sigue vigente muchos siglos más, a pesar de que él no esté presente físicamente. Hay épocas en donde hay vida, donde hay seres humanos, pero no hay un Buda que enseña. No hay un maestro universal que enseña a los seres cómo discernir lo que se debe practicar y lo que se debe evitar. En pocas palabras diríamos que enseñe lo que es cómo discernir el bien del mal. Si no está eso marcado en nuestra historia como seres humanos, estamos perdidos. Se lo llamaría una época oscura y sería una época desfavorable para un camino espiritual. Podríamos tener como la aspiración a seguirlo, pero si no hay un instructor que nos muestre el paso a paso, estaríamos confundidos. Y el último de estos impedimentos dentro de los seres humanos es aquellos que tienen en esta vida discapacidades mentales severas, que pueden estar cerca de instructores, que pueden estar cerca de compañeros de un camino espiritual, pero que no pueden por ellos mismos recorrerlo progresivamente. Entonces que circunstancialmente tienen impedido esa preciosa existencia humana. También se cita aquí a lo que se llama en la tradición, en la cosmología budista, los dioses de larga vida, y que significan los seres que por su mérito han nacido en mundos más elevados que los seres humanos, pero como les explicaba antes, la felicidad es tan plena para ellos en su existencia que están distraídos por los placeres sensoriales, por lo tanto no están interesados en una práctica espiritual. Y así como los espíritus que les decía asociados a la naturaleza, hay seres más inferiores que los llamamos como el mundo de los infiernos, al igual que en las religiones teístas, solo que para nosotros es una existencia cíclica, una existencia que no tiene un lugar de residencia fija. Vamos a ir moviéndonos en este ciclo de existencias en una y otra de las posibilidades. Y en esos mundos inferiores el sufrimiento es tan intenso que tampoco tienen oportunidad de practicar un camino espiritual. Entonces, cuando vemos, estamos libres de esas 8 condiciones, es decir, que es algo que nos llena de alegría y que nos invita a reflexionar qué hice hasta ahora con estas preciosas oportunidades. Otras, que hablaba yo en la cita, habla de 10 adquisiciones. Y esto sí está relacionado con lo que hice en vidas pasadas, de manera que en esta vida yo puedo tener riqueza propia. No estoy hablando de posesiones exteriores, sino de posesiones internas que traje a esta vida y que son mías propias. Y que a veces podemos comparar como por ejemplo en nuestra familia, en nuestro círculo de amigos, en nuestro barrio, como no todos tienen esas mismas riquezas. La idea de comparar en el budismo no es para ponernos en un escalón más alto, sino para constatar diferencias que nos hacen tener una oportunidad preciosa. No quiere decir que esto lo voy a mantener para siempre, sino que esto tiene un tiempo determinado. Si no lo aprovecho, entonces no estoy generando condiciones propicias para la próxima vida, o si quieren pensarlo a más corto plazo, para después de mi muerte. No me llevo algo, una riqueza para ese momento, de manera que puedo pasar por circunstancias de riesgo o de peligro para mi felicidad o mi plenitud. Y entonces estas condiciones o riquezas que les estaba citando recién hablan de, por mi mérito de vidas pasadas, poder haber obtenido este precioso cuerpo humano, haber nacido en un país en donde se practique la espiritualidad. Por ejemplo, alguien podría decir,
ya que me gusta el budismo, aspiro para que mi próxima vida nazca en India o en Tíbet. Pero todo se mueve. Si ustedes, bueno, yo tengo 50 y pico, y todo se mueve, la historia misma se está moviendo. Y lo que en un momento era India, la cuna de la espiritualidad, hoy se está moviendo. Aquellos que entienden de economía lo podrían explicar mucho mejor. La India va a ir cambiando a pasos agigantados y la espiritualidad se va a correr hacia otro lugar. Y lo que antes Argentina era un país clásico de religión católica y judía, hoy hay una variedad de otras tradiciones. Y quizás sea un lugar mucho más apto para la práctica que India. Supongan si se va cambiando la política, la economía, incluso desde los acontecimientos, desde la paz, desde la naturaleza, puede ser un país más favorable que otro para la práctica en el futuro. Entonces, nuestra aspiración tiene que estar puesta, si no puedo convertirme en un Buda antes de morir, que pueda hacerlo en el momento de la muerte, y que si no es así, que pueda renacer nuevamente como un ser humano, en una familia, un lama muy querido por mí, que se llama Taisitu Rinpoche, y tiene un gran humor, dice, no busquen una familia muy rica, porque van a tener muchos problemas y se van a olvidar de practicar. No busquen tampoco una familia muy carenciada. Vieron que a veces se asocia la espiritualidad con la humildad, con el despojarse de las posesiones, con la renuncia. Dice, bueno, si ustedes quieren vivir como renunciantes, no hay problema, pero que su familia tenga un poquito de recursos, cosa de que ustedes en los primeros años tengan esa capacidad de educarse, de nutrirse, de tener una formación general virtuosa, y después sí, tomen la vida de un yogi, de una yogini, de un monje, de un ser que anda sin ninguna posesión por la vida. Entonces tendríamos que aspirar a eso en el lugar en donde pueda estar cerca de mi maestro. Esa es una buena aspiración. Entonces, si el maestro se le ocurre, porque es de mayor beneficio, nacer en México, y bueno, nacemos por ahí, estamos cerca de nuestro maestro, seguimos nuestra conexión de Dharma con él, nuestra conexión de enseñanza con él, y no es como decir, bueno, ya que él es tibetano, quiero nacer en Tíbet y mi maestro nació en México. Imagínense esa situación. Hay que empezar de vuelta a ahorrar plata y hacer el viaje para el otro lado. Entonces, estas riquezas que les hablo es haber obtenido un precioso cuerpo humano, nacer en un país central, tener los sentidos completos, no solo los físicos, sino la asociación de nuestra conciencia con los sentidos. Poder entender de esa manera lo que se enseña, no sostener creencias erróneas y confiar en esa fuente de verdad. En mi caso sería en Buda. Esas son 5 riquezas que uno trae por el trabajo anterior. Se dice por haber practicado durante muchísimo tiempo la generosidad y la ética. Esa es la causa que nos hace renacer como seres humanos en esta vida, con esta característica, donde nos gusta la virtud, no nos gusta la negatividad. De tanto en tanto salen reacciones negativas, pero no es algo que disfrutemos, ¿no es cierto? Nos gusta poder ayudar al otro, es decir, que es algo que ya está en nosotros, es un hábito que podemos retomar, incluso ampliar, purificar, embellecer. Y luego hay riquezas que vienen de otros. Un Buda se ha presentado en esta época en donde nacimos, ha enseñado. No todos los Budas enseñan, así se explica. Ha enseñado, por ejemplo, Buda Sakyamuni toda la enseñanza, incluso los aspectos más profundos, como los que habitualmente decimos de budismo tibetano, que se llama Vajrayana, el camino
del diamante. Sus enseñanzas perduran hasta nuestros días. Hasta nuestros días podemos encontrar gente que vive la enseñanza, no solo que habla de la enseñanza, sino que la vive. Hay muchos practicantes en diferentes partes del mundo. Creo que es una época de difusión de la enseñanza budista y que eso ha contagiado. Yo vengo de una tradición católica. Tengo amigas que siguen siendo católicas. El otro día me encontré con 2 compañeras de primaria que hace 24 años que no nos veíamos. Habían venido cuando volví de mi retiro personal. Y después, de vuelta, nos desconectamos y nos volvimos a encontrar. Una es catequista. Y hablábamos para acompañar al padre de la otra amiga que había enviudado hace poco y tenía una mirada muy literal, como diciendo, mi mujer me espera en el más allá, lo único que estoy esperando es irme. Y mientras tanto tiene 5 hijos y creo que tiene como 30 nietos. Y yo le decía, ¿cómo podés pensar de esa manera sabiendo que tenés una familia? Y vos lo único que estás pensando es irme a dormir, morirme y despertarme junto a mi mujer en ese más allá. Y entonces hablábamos y me gustó tanto la maestría con la que hablaba mi compañera de colegio desde el cristianismo para explicar desde la cita de tal y la cita de tal y lo que se enseña y cómo hay que interpretar la enseñanza y que el sacerdote lo explica de otra manera. Y era una belleza escucharla. Va más allá en ese nivel de comprensión de si uno es católico, budista o de otra tradición. Entonces les decía que hayan muchos practicantes y el 5.º punto, que hayan personas que acompañen a los practicantes. Esto se refiere a que hayan maestros que nos enseñen, porque el practicante necesita un guía de aquí hasta el último estadio. Esa cuestión de autodidacta en la tradición budista no es tan recomendable. Y el otro punto es que hayan lo que habitualmente se llaman benefactores. Si alguien decide hacer un retiro prolongado, no va a tener forma de mantenerse, entonces va a ser aquel que le trae los elementos para cocinarse, aquel que le regala, qué sé yo, su ropa para vestirse, aquel que le va a traer alguna medicina si está necesitado, toda esa red de gente que va a acompañar al practicante. Esas son las riquezas que vienen de los otros. Y ahí cubrimos entonces estos primeros puntos, libre de 8 estados desfavorables, dotada de 10 adquisiciones. Y luego dice, es difícil de obtener y se pierde fácilmente. Recién les decía, es solo por la acumulación de virtud en vidas pasadas que hoy en día disfrutamos de esto. Y siempre decimos en la tradición budista, si uno quiere saber o entender qué fue en vidas pasadas, hay que ver qué nos toca vivir hoy. Y no es tan literal, pero podemos aproximarnos. Si, por ejemplo, hoy nos proponemos hacer algo y lo logramos fácilmente, eso quiere decir que tenemos una carga de mérito, como si tuviéramos una cuenta con buenos fondos en el banco. Y no todas las personas que nos proponemos algo, después lo podemos plasmar. Muchas veces nos falta el equipo que nos acompañen en ese proyecto, muchas veces se nos ocurre algo y no es el tiempo adecuado para que se realice, lo proponemos y nuestro cuerpo no nos acompaña, por alguna debilidad, falta de salud. Vieron que hay muchas condiciones entre que uno lo piensa y lo lleva a la acción y se ve el resultado de ese proyecto. Entonces, todo eso viene por lo que tenemos de antes. Por supuesto, se suma todo lo que hemos hecho en esta vida, pero es sobre todo eso que viene de antes que nos da la libertad para poder prepararnos y luego plasmarlo en un proyecto. Entonces, dice, una gran mayoría de personas tiende a actuar negativamente. Muy pocos son los que practican la virtud.
y entre ellos son muy raros los que mantienen una conducta ética que dé como resultado una preciosa existencia humana. Y se citan en los sutras. Sutras son las palabras, los discursos dados por Buda que luego fueron recopilados con mucho cuidado en lo que llamamos hoy los sutras, los textos sagrados, y en uno de ellos se habla de un ejemplo, y luego dice Buda, es parecido a ese ejemplo. Y dice, imagínense una tortuga que vive en el fondo del océano, que es tuerta, sube a la superficie una vez cada 100 años. Y en esa superficie está deambulando un yugo, como el yugo de los bueyes, con ese agujero o un doble agujero. ¿Cuál sería la coincidencia de que justo en el momento que la tortuga sube a la superficie pase su cuello por el yugo? Es raro, ¿no es cierto? Más raro, dice Buda, es nacer como un ser humano. Y como les decía antes, cuando uno reflexiona en estos temas, muchas veces el maestro pide que encontremos un ejemplo personal. Y cuando comencé mi retiro de 3 años, nuestro maestro, que tiene mi misma edad, y tenía ese sentido del humor que muchas veces cortaba la seriedad de cuando uno entra en retiro y durante 3 años y medio vamos a estar ahí y hay tanto para hacer y bueno, y uno está medio solemne. Entonces decía, bueno, tienen que encontrar su propio ejemplo. Yo les podría dar un ejemplo. Decía, ¿les parece que se los diga? Sí, decíamos, todas muy serias, éramos 9 mujeres, todas muy serias. Y entonces dice, si ustedes prueban de tirar un fideo en el azulejo de la cocina, se pega, ¿no es cierto? Y uno sabe que está al dente, está bien, tiene que... Bueno, obtener una preciosa existencia humana es como tirar un garbanzo seco al azulejo y pretender que se quede pegado como el fideo. Cuando después de probar varios cientos hay uno que se quede, así de difícil es obtener la preciosa existencia humana. Y son esos ejemplos que me quedaron para siempre y que ayuda a entender lo extraño que es esto. No es que se nos ocurrió un día y que después nacimos como seres humanos. Fue la insistencia en la virtud, la aspiración de nacer de esta manera y de aprovechar la vida dándole todo su sentido para el propio bien y para el bien de los demás. Entonces imagínense, después nacimos, después empezó nuestra educación, nuestros entretenimientos, nuestras aventuras, las ganas de descubrir tantas cosas en el mundo. ¿Y a dónde quedó esa aspiración? Cada tanto sale a flote, cada tanto está tapada, está como perdida por las distracciones. Y este tipo de reflexiones, muchas veces la gente en mis clases me dice, bueno, pero ¿cómo pensar con compasión en las personas, como les decía recién, que tienen discapacidades mentales, cómo ayudarlos, etcétera? Y yo le digo, es muy válida tu inquietud, pero en este momento de estudio es una distracción. ¿Se entiende? Me salgo de mi tema para no entender lo que tengo que hacer con mi vida, que soy plenamente responsable, y me pongo a mirar al otro. O cómo cambio a alguien que tiene creencias erróneas antes de que sea tarde y que muera y luego tenga un renacimiento desfavorable. Le digo, no te ocupes de eso. Ahora es ocuparnos de esto que cale tan profundo que ya no me interese estar perdido en el mundo. Que yo pueda disfrutar del mundo no tiene nada de malo, todo lo contrario. Es responder al mérito que tengo. Pero que yo piense que esa va a ser la fuente de mi felicidad es confundirme. Porque el mundo no es el objeto que va a brindarme la felicidad. La felicidad está dentro mío, lo único que tengo que hacer es aprender a revelarla.
Entonces, si yo estoy todo el tiempo pensando, tengo buena salud, parece que voy a ser longevo, me propongo hacer algo y lo logro, por ejemplo, otra prueba. Ustedes le cuentan algo a una persona, algo que es cierto, y la persona le dice, no te creo. Y uno se ofende y dice, ¿cómo no me vas a creer? Te estoy contando la verdad. Y el otro dice, no, no te creo, eso lo inventaste. Eso es falta de mérito. Por ejemplo, por haber mentido en vidas pasadas, incluso diciendo la verdad en esta vida, las personas no nos creen. Así que si les pasa, no tienen que enojarse con el otro, tampoco tienen que agredirse para adentro, sino decir, esto tengo que trabajarlo. Entonces, aplicándonos en la verdad todo el tiempo, con lo más minucioso que podamos, y a la vez siguiendo la práctica de la ética, de la generosidad, de la sabiduría, todo eso se repara, porque no es como una mancha que uno no puede modificar, sino que es algo que se transforma día a día. Los seres de los mundos inferiores son tan numerosos como las partículas de polvo. Si estos días que son más bien húmedos, ustedes levantan una baldosa que dejaron abandonada en el jardín, vean la cantidad de insectos que estaban ahí abajo. Mientras que los hombres son escasos, podemos contarnos y podemos llegar a un número. Los animales son más, los insectos son muchos más, los espíritus que les hablaba antes son muchos más, y así se va agrandando la cantidad. Entonces, si de todos los seres humanos, algunos entramos dentro de este contexto favorable para la práctica espiritual, imagínense, dice, unos pocos siguen un camino espiritual y los que practican correctamente son tan raros como las estrellas en el día. Porque hay muchos que reciben, supongan en la tradición católica, son bautizados, pero que practiquen correctamente no son tantos, ¿no es cierto? Y lo mismo en cada otra de las tradiciones. Y así es una ocasión muy extraordinaria, fuera de lo común, que nos debería hacer sentir privilegiados en esta vida, y sabiendo que en nuestro interior hay una esencia completamente pura, y que estas causas son circunstanciales, son a lo que va a durar un tiempo, este cuerpo, esta mente, estas condiciones favorables. Entonces, ¿cómo puedo tomarme el atrevimiento, podría decir, de desperdiciarlo, de usarlo negativamente o de usarlo con frivolidad? Esta vida se pierde fácilmente y no es seguro que encontremos nuevamente estas condiciones en el futuro. Por lo tanto, no desperdiciemos esta oportunidad. Muchas personas soportan todo tipo de dificultades para lograr un bienestar limitado y a corto plazo. Aunque la práctica del Dharma nos ofrece beneficios, del Dharma se refiere a la enseñanza budista, nos ofrece beneficios ilimitados a lo largo de las vidas futuras, no mostramos mucho coraje frente a las dificultades de nuestra práctica. Este gran lama Karmapa hace una cita que es un poco chocante, pero síganme en la idea. La traje escrita como para poder compartirla. La puse aquí. Habla de la enfermedad del SIDA y de cómo las células que están infectadas del SIDA responden a la alimentación que ingerimos. Dice, cuando hablamos de las preocupaciones mundanas, debemos entender por qué en nuestra tradición hablamos de trabajar la renuncia. Ahora les explico este término. La razón es que todas esas preocupaciones representan nuestros apegos, las diferentes formas a través de las cuales nos aferramos a todas las cosas de este mundo. No importa si estas cosas parecen ser agradables o desagradables, buenas o malas, benéficas o dañinas. Es nuestro aferro a ellas, ciegamente,
sin comprender o pensar, que perturba nuestra mente, ese aferro. Y nos llena de aprehensión, por ejemplo, la aprehensión de perderlas, la aprehensión de no poder comprarlas. A muchos de nosotros nos gusta la práctica espiritual y queremos practicarla, pero a menudo practicamos seriamente cuando surgen problemas. Cuando nos duele la espalda, Así que en realidad estamos tratando de practicar para sernos felices, para sentirnos felices. Cuando nos duele la espalda, nos ponemos un aceite de masajes o pedimos a alguien que nos dé un masaje y luego nos sentimos mejor. Nuestra práctica espiritual es un poco así. Tenemos un problema, nos ponemos a practicar y pensamos que por haber practicado ese problema se va a solucionar. Y cuando se solucionó, dejamos de practicar. Consideramos que nuestras posesiones mundanas son cruciales para nuestra vida y son la fuente de nuestra felicidad. Incluso si no lo pensamos conscientemente, porque en esta reflexión que estuvimos haciendo creo que todos están de acuerdo de que un auto nuevo no es la fuente de mi felicidad, que un viaje a Europa no es la fuente de mi felicidad, pero inconscientemente tenemos esa actitud, nos emprendemos en el esfuerzo o en ese viaje o en lo que fuera, sintiendo, aunque no sea consciente, de que esa va a ser la fuente de mi felicidad. Mientras que la práctica espiritual queda en segundo lugar. Lo dejo por las dudas cuando tengo algún problema. Y después, cuando se solucionó el problema, entonces dejo de practicar. Y si la práctica no me solucionó el problema, me enojo con la práctica. Incluso me enojo con el instructor que me dio la práctica, porque no dio resultado. Y en realidad son dos cosas que se chocan. Cuando se hablan de las preocupaciones mundanas, son 4 pares de opuestos que son muy fácil de memorizar. Quiero ser feliz, no quiero sufrir. Quiero que la gente me alabe, no quiero que me ningune, me sale algo más. No quiero ser anónimo. Quiero que la gente me alabe, me reconozca. Quiero escuchar palabras agradables, no quiero escuchar palabras desagradables. Quiero ganar, no quiero perder. Si ustedes memorizan eso, todas sus quejas hacia el mundo van a estar apoyadas en esas cosas. Yo quería ser feliz y resulta que estoy sufriendo, entonces la culpa lo tienen otros, o la vida misma, o el mundo, el momento de la historia, lo que fuera. Yo quería ganar, no quería perder. ¿Por qué perdí? No es lógico. Y así no podemos desarrollar un camino espiritual para satisfacer estas preocupaciones mundanas. Y entonces se habla muchas veces de saber renunciar. La renuncia no quiere decir desprenderse de todo y irse a la montaña y la única opción es sentarse y quedarse 24 horas meditando. Renunciar es internamente reflexionar tan profundamente hasta entender. Si yo tengo el mérito para que en esta vida tenga amigos, salud, dicha, muchísimas cosas, que las pueda disfrutar, pero sin aferrarme a ellas. Entonces, ¿qué hago? Continúo generando mérito. Es como alguien que dice, bueno, recibí una herencia, lo coloco en el banco. Con eso me quedo tranquila. Pero si no genero más dinero, voy a ir usándolo y en un momento voy a estar en cero de vuelta. Y va a volver la inquietud económica. Pero si yo hago de alguna manera que siempre haya un poquito de vuelta, de ahorros, de lo que fuera que ustedes puedan imaginar desde su economía, entonces esa cuenta se renueva, no se usa y se termina. Entonces con el mérito pasa lo mismo. Porque tenía mérito acumulado antes, ahora estoy disfrutando de todo esto.
Si lo disfruto con negatividad, se perdió. Si lo disfruto con apego, se perdió. Por ejemplo, debe ser bellísimo formar una familia. Los hijos crecen, empiezan a tener proyectos propios. Si los padres siguen tan aferrados a los hijos que no los dejan seguir, entonces empieza el sufrimiento. Lo padece el hijo antes quizás que los padres de a poco porque no pueden retener eso que tiene su propia libertad. Y finalmente los padres sienten que han perdido algo, porque ese hijo un día se quiso ir a vivir a otra casa o quiso ir a estudiar a otro país y lo viven como una pérdida. Entonces entienden algo que empieza muy bien, es el apego el que lo destruye en vez de simplemente que el amor siga fluyendo y que el amor traiga más virtud y traiga más dicha a todos los integrantes de esa familia. Y ese es el verdadero aprendizaje. Por lo tanto, es la renuncia al apego, no la renuncia a las posesiones. Un lama que nos visitaba en una ocasión dice, no es tirar todos los muebles por la ventana y mantenerse en su habitación sin nada. Y entonces dejar de comer, dejar de vestirse. Porque hay gente que toma la enseñanza muy literalmente. Y ustedes tienen que aprender a escucharla y luego empezar a reflexionar. ¿Entendí esto? ¿Es así? Incluso, bueno, pueden haber películas o cosas que nos confundan un poco. Pero si ustedes buscan buenas fuentes, siempre van a entenderlo desde este mismo lugar. Es la renuncia a sostener que el mundo es la fuente de mi felicidad. Es un instrumento para que yo pueda desplegar mis cualidades y todas esas cualidades van a ir permitiendo que surja esa sabiduría primordial que hay en nosotros. Y por eso entonces cuando se estudia la preciosa existencia humana, se la llama, dice aquí, la repetición de un cierto tipo de acciones se llama impulso kármico, como si ustedes imaginaran un impulso eléctrico. Como en vidas pasadas hemos desarrollado un impulso hacia la espiritualidad, en esta vida nos gusta estudiar y tenemos confianza en el maestro que nos instruye. Es el despertar de nuestro buen karma. Pero si ahora nos acostumbramos a actuar negativamente, este impulso kármico de ahora, el del presente, nos conducirá a existencias desfavorables y no obtendremos otra preciosa existencia. Es decir, les decía hace un momento, si ustedes quieren saber qué eran en vidas pasadas, vean lo que les pasa ahora. Y si quieren imaginar qué es lo que les va a pasar en vidas futuras, vean qué están haciendo ahora. Porque esas huellas de nuestras acciones físicas, verbales y mentales van a orientar a nuestra mente hacia una futura existencia. Entonces, que esa existencia, si es dentro, en el budismo hablamos de muchas, pero aunque sea que hablemos de una, que es algo que compartimos con todas las tradiciones espirituales, que esa sea más favorable que esta, que nos lleve hacia la liberación, hacia el despertar. Y entonces, con respecto a este tema, lo último que quería comentarles es, esta preciosa existencia es similar a tener la joya que otorga todos los deseos. Es una expresión típica de la India, como sería para los árabes la lámpara de Aladino. O como en otro momento existía un árbol que otorgaba los deseos. En una ocasión, Karmapa decía, no son cosas inventadas, era algo que realmente pasaba en un momento en donde los seres humanos tenían esa percepción pura del lugar en donde vivían. Entonces esos objetos puros existían. Hoy nuestra mirada, nuestra perspectiva es tan sólida, tan material, que todo eso quedó como un invento creado por otros. Pero podríamos animarnos a pensar
que, como se explica en este ciclo, dentro de la era cósmica, hubo un momento en donde los seres tenían una percepción mucho más sutil de su vida, del objetivo de vivir, y por eso lograban una realización mucho más rápidamente. Supongan, cuando Buda dio su primera enseñanza sobre las 4 nobles verdades, ahí mismo hubieron personas que alcanzaron el despertar. Nosotros la hemos escuchado una o varias veces, nos interesa, pero no produce ningún cambio sustancial en nuestra sabiduría. Entonces, estamos en una época difícil, pero sigue la enseñanza con toda su vigencia. Eso es la condición tan preciosa. Y por eso se dice, es como tener una joya que otorga todos los deseos. Sí, tuviéramos la posibilidad de que acá apareciera un señor que diga, hagan 3 deseos y se concederán, entonces pensaríamos muy bien y luego diríamos esos deseos y estaríamos maravillados de que se produjeran, ¿no es cierto? Es lo mismo, que en vez de ponerlo afuera, está dentro nuestro. Esta preciosa existencia es la que nos puede hacer obtener todo lo que deseamos. La felicidad plena, que no cambia, del estado de realización plena, del estado de un Buda. Con ella podemos lograr nuestros propósitos y obtener el despertar en esta misma vida. Por eso decimos que es portadora de grandes beneficios. Y así, cuando la comparamos con la reflexión, la complementamos con la impermanencia, decimos, la preciosa existencia hace que nuestra estima esté bien fundamentada, sea una buena estima. Sobre esa, la impermanencia nos hace encontrar la urgencia. No hay tiempo para perder. No puedo practicar cuando me jubile. Tengo que empezar a practicar antes, porque cuando me jubile también va a ser la época de ciertos achaques físicos o mentales. Entonces necesito ahora, ahora que cuento con tiempo, con fuerza, con energía, con capacidad. Entonces la impermanencia nos hace apurar. El karma nos hace responsables. Entendemos cómo somos los actores de nuestro destino, podríamos marcarlos en esos términos. Y el samsara, o este mundo condicionado, nos hace capaces de fomentar la renuncia a apegarnos a una ilusión, a no estar confundidos. La renuncia es algo fácil de lograr. Es como si hoy hubiéramos venido con un tapado de invierno y nos queda muy bien. Entonces decimos, bueno, me lo pongo igual. Y me lo pongo. Y al rato siento la incomodidad de tener tanto abrigo. Y de golpe entro con una mentalidad un poco más sensata y digo, bueno, me saco el tapado. Y me saqué el tapado. Así de fácil. Así de fácil podemos soltar ese apego a los objetos sensoriales, sosteniéndolos como si fueran nuestra felicidad, nuestro objeto de felicidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, lo que les haya resultado de utilidad, llévenlo a la práctica. Lo que les pareció más un relato sin sentido, déjenlo por ahí. Y ojalá que sea una ocasión para poder incentivarlos a aprovechar esta preciosa existencia, que sea buena para ustedes, buena para los demás, y que de esa manera cada uno desde su lugar generemos esos sueños que tenemos para nuestro país y para el mundo. Muchas gracias.